Mujer de 85 años, delgada, hipertensa, medicada y controlada con antecedentes de artrosis, por lo que se automedica con AINE a diario. Es traída por los hijos por una anemia descubierta en un laboratorio de rutina, en un chequeo que le hacen en su domicilio, porque no puede caminar. Y el examen físico presentaba palidez de piel y mucosas, y la paciente refería estar bien, pero admitió que se encontraba cansada y que se agitaba un poco al subir las escaleras de su casa. Y este es el laboratorio. ¿Qué les parece? ¿Qué tiene la paciente? ¿Hay alguien? Una anemia microcítica y sí, microcítica. Hipocrómica. Bien. ¿Por qué decís que tiene anemia? Por la hemoglobina de 6,5 gramos por decilitro. Y también tiene un recuento bajo de eritrocitos, pero bueno, no es parámetro para definir anemia, pero más que nada por la hemoglobina. Bien. Acuérdense, ¿sí? Que cuando ven un hemograma, pregunten, lo que charlamos en las otras dos clases, si es automatizado o si es manual, ¿sí? Es importante saber esto. Si es automatizado, nos vamos a basar principalmente, como dijiste vos, en la hemoglobina. Con respecto a el enunciado del caso, ¿qué manifestaciones tiene esta paciente que los haga sospechar a ustedes de que puede llegar a tener un síndrome anémico? La Una, palidez de La piel y mucosa, palidez, el el cansancio, cansancio, la Bien, agitación la disnea. la y también agitación. el antecedente de la toma de AINES, que podría estar relacionada con una mala absorción del hierro. Bien, ahí ya nos vamos como más en la causa. Está Claro. perfecto eso, pero nos vamos como más en la causa. Si nosotros pensamos en signos y síntomas de un síndrome anémico, ¿sí? ¿Cómo los podemos dividir? O sea, ¿por qué se produce los signos y síntomas? O sea, se pueden dividir si es por, por la anemia en sí, digamos, y también de acuerdo a que cada anemia tiene un par de síntomas, digamos, específicos. Ujú. Y esos de los síntomas que vos decís de la anemia, ¿por qué se producen? ¿Cuál es la fisiopatología? Digamos, por la disminución de la oxigenación, digamos, al tener menos hemoglobina, hay menor oxigenación, llega menor oxígeno a los tejidos. Exactamente. Por eso, Igual fíjense que siempre hay que tiene la... tener la consideración de si es aguda o crónica, porque ahí es donde es una de las clasificaciones de anemia y a partir de eso más que nada vamos a ver los signos y síntomas. Perfecto, perfecto. Fíjense que el tema de la hipoxemia, ¿sí? Es lo que nos van a dar varios de los signos y síntomas, como por ejemplo tiene esta paciente, palidez de piel y mucosas, ¿sí? Refiere que está cansada, ¿sí? Agitada. Esa agitación, ¿por qué otra cosa puede ser, además de por la hipoxemia? O sea, ¿cómo lo puede referir? Porque capaz que dice agitación, pero está sintiendo otra cosa. Disnea La podría ser. disnea, ¿sí? ¿Y qué otro síntoma? Vieron que agitación es como muy... Palpitaciones. Claro, Fatiga. capaz que se refiere a palpitaciones, esa agitación que muchas veces refieren los pacientes. eh, Hay que indagar bien si se trata de una disnea o si se trata de palpitaciones. ¿Por qué les pregunto esto? Porque las palpitaciones, ¿qué serían en este caso? Como O sea, una ¿por qué? compensación hemodinámica, o sea, está como una Exactamente, taquicardia. exactamente. Entonces, cuando nosotros tenemos un síndrome anémico y vamos a ver los signos y síntomas, los vamos a poder dividir entre los que son secundarios a la hipoxia, ¿sí? Tisular, y los que son secundarios a la compensación que tiene el organismo con el sistema cardiovascular. Entonces, ya más o menos dijimos el tema de la hipoxemia, fíjense que dijimos la palidez de piel y mucosa, el cansancio, la disnea, pero cuando estamos hablando de los síntomas y signos compensatorios, ¿qué vamos a buscar? taquicardia, la palidez, las palpitaciones. Ojo que Pues, palidez está dentro de la hipoxia, es por la hipoxia, no por la compensación. ok. Puede aparecer un Soplo. soplo. Puede aparecer.
Primero en la anamnesis nos va a referir que tiene palpitaciones, y en el examen físico, ahí sí, taquicardia, podemos tener un soplo. ¿Qué más? ¿Podría Dentro de los tener signos. anestesias también o es más por la falta de oxígeno? No, eso es por la causa. Las parestesias Sí. Por es el es por déficit la de causa. oxígeno. Sí, 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 Ujú. es más por cuando vamos a ¿Cefalea? indagar la causa. La cefalea no es compensatorio, sino que es por hipoxia. Taquipnea también podemos tener, ¿sí? Y con respecto a la tensión arterial, ahí no. La tensión arterial al principio puede compensar, pero por lo general es secundario a la hipoxemia, ¿sí? Bien, una vez que nosotros indagamos sobre los signos y síntomas, que ahora sí, ¿qué otras preguntas le harían a esta paciente ustedes en la amnesis? ¿Qué más querrían saber? Si, por ejemplo, ha tenido hemorragias digestivas por esos AINES que ha Perfecto. consumido. La dieta. La dieta. Acuérdense de hoy en día preguntar sobre si tienen una dieta vegetariana o de veganismo, es re importante. Sí, tuve una cirugía hace poco, ¿Cirugía de qué? ¿Por qué? Sería importante. más que nada de intestino o digestiva, digamos. Tipo intestino corto, ese tipo de Ah, cosas. sí, sí, Bien, sí. perfecto. Antecedentes Y familiares, por ejemplo. antecedentes familiares, muy bien. O sea, empezaríamos a indagar quizás ahora sí la causa de esa anemia. O sea, ya tenemos los signos y síntomas, se lo preguntamos, la examinamos, determinamos que tiene un síndrome anémico y después uno va a indagar más. Entonces, buscando las distintas causas, ahora sí, si yo sospecho que mi anemia puede ser por falta de hierro, ¿qué otra cosa le puedo preguntar que ella me puede referir o qué puede tener en el examen físico? La pica, por ejemplo, La si pica. tiene las uñas, si están frágiles, si tiene cabello Ujú. seco, quebradizo, Eso es bien glositis. de ferropenia, la glositis. Si yo sospecho que puede tener una anemia de tipo megaloblástica, Ahí sí, las parestesias, si tienen ahí trastornos en la sí. marcha o confusión, que también la edad es como que Sí, podría ahí es medio llegar a tener difícil. la confusión por otras causas. Exactamente. Sí, lamentablemente el síndrome anémico en sí se puede confundir con un montón de cosas, principalmente todo lo que es tiroideo. Es muy difícil a veces solamente con el examen físico, sin ver, ¿no es cierto?, el laboratorio de esta paciente, con la anamnesis, llegar a un diagnóstico. Por eso siempre, obviamente, contamos con el diagnóstico de certeza, que es con la hemoglobina baja, ¿sí? Pero a veces puede ser muy confuso los síntomas. Y la realidad es, como le dije en la clase anterior, causas de anemia es absolutamente todo el libro de clínica médica, o sea, todas las patologías pueden tener anemia, entonces nosotros no podemos estudiar todas. Por eso es que hacemos una anamnesis, un examen físico y estudios de laboratorio más específicos para a partir de eso hacer un algoritmo y estudiar esa causa de la anemia, ¿sí? Pues si no podríamos estudiar absolutamente todo clínica médica. Bien, ¿qué otras preguntas le podemos hacer? Si sospechamos que tiene, por ejemplo, una anemia hemolítica, O sea, en el examen físico ahí podríamos ver si tiene ictericia, por ejemplo, si tiene perfecto, coluria. Esplenomegalia. esplenomegalia. Si yo sospecho que puede tener alguna otra enfermedad maligna, hematológica, Si ¿qué tiene puedo algún buscar? síndrome constitucional, o sea, pérdida de peso. Y la fatiga y eso también se puede relacionar con También. el constitucional. Bien, acuérdense de las adenopatías, ¿sí? Buscar adenopatía en este caso. Además de la hepatoesplenomegalia, si yo sospecho una hemolítica, si yo tengo presente las enfermedades oncohematológicas, adenopatías, ver si tiene visceromegalias, ¿sí? Bueno, todo esto es importante saber. Bien, y en el examen físico, ¿alguna otra cosa más que no hayamos dicho? ¿Es importante buscar?
No tanto del examen físico, pero lo que podríamos preguntar es si tiene alguna enfermedad de base, como por ejemplo una enfermedad renal crónica, que le puede estar Ujú. causando también la anemia de las enfermedades crónicas. Bien, perfecto. Ok, entonces, le hacemos todas estas preguntas, pasamos al laboratorio, constatamos entonces que tiene una anemia porque vemos que en el hemograma, que es automatizado, tiene la hemoglobina baja. ¿Esta anemia es leve, moderada o severa? ¿Cuánto tiene que tener más o menos esta señora de hemoglobina? Y por lo Más, menos más o 11, menos. 12. Bien, sí, 12 tendría que tener. Entonces, si tiene 6,5, o sea, le falta la mitad de los glóbulos rojos. Y entre moderado y A grave. ojo, leve, moderado, severa. Severa, ¿sí? Tiene la mitad. Así que sí, severa. Bien. Por el contexto clínico, ¿qué les parece? ¿Que es algo agudo o algo crónico? ¿Está compensado o no está compensada? Y es algo agudo porque como que refería que estaba bien y que de un momento se empezó a sentir cansada y que se agitaba. Sería como que no fue algo crónico, por lo que Eh, relata. exactamente. Sí, fíjense que como que ahora lo último se empezó a agitar, quizás los mecanismos compensatorios no alcanzaron, ¿sí? No se adecuaron todavía, entonces por eso se manifestó con estos síntomas. La realidad es que muchas veces las anemias suelen ser crónicas y se reagudizan, ¿sí? Entonces presentan síntomas por algo en particular. Bien, entonces sabemos que tiene una anemia, que esa anemia es severa y ¿cómo la podemos clasificar? Según el Y volumen corporal, digamos, por eso. Bien, en microcítica me dijeron, normo y macro. Esa es la clasificación estándar. ¿Cuál es otra manera de clasificarla? Regenerativa y no regenerativa. Bien, ¿y qué parámetro tomas ahí? Los reticulocitos. Los reticulocitos, perfecto. Acuérdense que los reticulocitos es el estadio madurativo previo al eritrocito, que es anucleado, si no tiene núcleos todavía, y se acuerdan que les había hecho el dibujito yo, que eran glóbulos rojos un poquito más grandes y que tenían como un reticulado en su citoplasma, ¿sí? Estos reticulocitos se van a liberar a la circulación cuando la médula está apurada, ¿sí? Y tiene que compensar esa anemia que está detectando. Entonces los larga un poquito más inmaduros. Y eso es lo que yo puedo detectar, ¿sí? En sangre periférica. Para recordar solamente, ¿cómo vemos a los reticulocitos? Yo lo puedo pedir en un estudio de sangre, ¿sí? En el hemograma automatizado puedo agregar con recuento de reticulocitos. No siempre lo piden, así que agréguenlo si lo necesitan. Y si no, en el frotis de sangre periférica, ¿alguien se acuerda? con azul de metileno era la tinción. Exactamente, con azul de metileno. Acuérdense que con Magrunga y Giemsa no se ven los reticulocitos, sino que vamos a ver como células eritroides un poquito más grandes, pero no vemos el reticulado, y que para eso sí o sí hay que hacer esta tinción especial. Bueno, entonces la podemos clasificar en regenerativa a regenerativa, normocítica, microcítica o macrocítica, y fundamental, ¿sí? Para yo ver si esto es real, hacer un frotis de sangre periférica, que eso es lo que vamos a ver en las clases que vienen, que vamos a ver microscopio. ¿Se acuerdan que yo les dije que los glóbulos rojos tenían esa palidez en su interior por esa biconcavidad que tenían, ese circulito más pálido? Que si está aumentado, me da hipocromía y lo puedo clasificar con cruces. Una cruz es una hipocromía leve y 4 cruces es el anillito nomás que se ve.
Les juro que se ve así, después lo vamos a ver en el microscopio. Y con respecto al tamaño de este glóbulo rojo, lo voy a comparar con el núcleo del linfocito. Esto acuérdenselo porque si no es imposible, ¿sí?, tener un parámetro para comparar, porque los glóbulos rojos de mi paciente o van a ser todos chiquitos, o van a ser todos grandes, o van a ser todos normales. Entonces, para yo poder comparar el tamaño, me paro en el microscopio al lado de un linfocito y comparo el núcleo del linfocito con el tamaño de ese eritrocito, ¿sí? Entonces, lo segundo que nosotros vamos a hacer, después de los estudios complementarios, después del hemograma con recuento de reticulocitos, es hacer un frotis de sangre periférica para ver si esto es así o no. Ni hablar que el frotis de sangre periférica además me permite ver las otras series, ¿sí? En este caso, porque estamos viendo anemia y lo único que tiene afectados son los glóbulos rojos, ¿sí? Pero fundamental en el frotis de sangre periférica, ver, ¿sí?, cómo son los glóbulos blancos, hacer una fórmula, o sea, contar yo manualmente cuántos neutrófilos tiene, cuántos linfocitos, eosinófilos, basófilos y monocitos, y el recuento de plaquetas si es real o no. ¿Por qué? Porque obviamente cambia rotundamente las posibilidades diagnósticas si yo tengo una monocitopenia como una anemia, una bicitopenia o una tricitopenia o pancitopenia, ¿sí? Las causas me cambian. Entonces, lo segundo que voy a hacer es este frotis de sangre periférica. ¿Qué hago después? Yo ya la clasifiqué, a esta entonces la vamos a clasificar como ¿qué? Como anemia, Microcítica, hipocrómica. microcítica hipocrómica, regenerativa o arregenerativa. Creo que no está el recuento de No, reticulocitos. no está el recuento, así que lo pedimos, pero ¿qué sospechan ustedes? ¿Que es regenerativa o arregenerativa? Regenerativa. Arregenerativa, bien. Entonces, dentro de lo que son las anemias microcíticas, ¿cuáles teníamos? Ferropénica es una. Ujú, Anemia de enfermedades crónicas, perfecto. Talasemia. Talasemia. ¿Y la más infrecuente? La sideroblástica. Sideroblástica. Bien, son esas cuatro. Acuérdense siempre, siempre, ¿sí?, que las anemias microcíticas son esas cuatro causas. Así como la nombraron, es la frecuencia, ¿sí? Cuando hablen de anemias microcíticas, no nombren primero la talasemia y la sideroblástica, sino que vayan de más frecuente a menos frecuente, que está perfecto como dijeron. Ferropénica, enfermedades crónicas, talasemia y por último, sideroblástica, ¿sí? En este caso, ¿ustedes qué sospecharían? ¿Cuál de esas cuatro puede tener mi paciente? Enfermedades crónicas. ¿Por o qué? ferropénica. Vamos de frecuencia. La más frecuente, ferropénica. Ferropénica. ¿Por qué podría tener una anemia ferropénica? Ahora sí. Puede ser por la alimentación, que no se alimente bien, o que tenga pérdidas también de sangre por por el consumo de aires, por ejemplo. Por el consumo de AINES. ¿Y qué otra causa se le ocurre por la edad? También por el colon. Escuché colon y creo que dijeron cáncer, así que está bien, cáncer Sí, de cáncer colon, de ¿sí? colon, dije. Perfecto. Perfecto, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un poquito lo que les dije del metabolismo de hierro, para que vean que tiene que ser una dieta extremadamente restrictiva para que yo tenga una anemia por falta de hierro por dieta, ¿sí? Las causas más frecuentes de anemia ferropénica en adultos, ¿sí?, es la pérdida sanguínea. En mujeres en edad reproductiva es ginecológica, voy a estudiar lo ginecológico, y en mujeres y hombres de mayor edad es pérdidas digestivas. Llámese cáncer de colon, llámese divertículos, úlcera, gastritis crónica sangrante y un montón más, ¿sí? Entonces esas son las dos causas principales y es lo que yo voy a tener que abordar. Hacemos el hemograma, hacemos el frotis y ¿qué otra cosa más hacemos? ¿Cómo seguimos estudiando esto? Porque todo esto es Un lo que perfil de yo... hierro.
Bien, perfil de hierro. ¿Qué incluye el perfil de hierro? La ferremia, Ujú. ¿Qué era la ferremia? la cantidad de hierro en sangre. ¿Perfecto? Después la capacidad total de saturación de la transferrina. De transporte. Es. Ahí se te confundieron dos. Está Ah, bien. con el de Capacidad de Eh, transporte. ajá, y después el porcentaje, o sea, sí, el porcentaje de saturación Ahora sí. El porcentaje de saturación de la transferrina. ¿Y qué y otra la cosa más? ferritina. Y la ferritina. Tengan en cuenta que yo, porque cuando ustedes lo pidan, en muchos laboratorios la ferritina no la incluyen dentro del perfil de hierro, por un tema de costos, básicamente. Entonces, el perfil de hierro siempre aclárenlo. ¿Se acuerdan cuando cursaron cirugía? Que ustedes decían coagulograma y no sabíamos qué metía en la bolsa, si incluía fibrinógenos, ITP, SICA, PTT. Bueno, lo mismo pasa acá. Eh, aclaren cuando uno pide perfil de hierro qué, ¿sí? Entonces aclaran esos 4 parámetros. Así que una vez con eso, podemos entonces diagnosticar si tiene o no tiene una anemia ferropénica. Si tiene una anemia ferropénica, ¿qué hago? Tratás la causa que la produce principalmente Bien, y primero después buscamos, sintomático. la buscamos, Si la ¿sí? buscamos, La buscamos y la tratamos, perfecto. Eh, bueno, si tuviera obviamente una gastritis, trato su gastritis, si tiene un cáncer de colon, trato el cáncer de colon. ¿Y la anemia qué hacemos con esta paciente? ¿Le internamos o no le internamos? Sí, la internamos. Bien, la internamos. Acuérdense que si bien tiene 85 años y tiene 6,5 de hemoglobina, no está tan sintomática, tiene 85 años. ¿Qué quiere decir? Que sus mecanismos compensatorios no deben funcionar al 100%, encima tiene hipertensión, no sabemos cómo está la fracción de eyección, eh, bueno, hay un montón de parámetros que pueden claudicar, ¿sí? En cuestión de un tiempo corto, entonces es importante en estos casos sí internar a la paciente, ¿sí? Profe, ¿y la severidad de la anemia por la hemoglobina también nos hace pensar en internación o no necesariamente si la paciente está compensando bien? O sea, cuando, Depende, sí, depende de la paciente que tengas enfrente, porque no es lo mismo 6,5 de hemoglobina en una mujer de 85 años que 6,5 de hemoglobina en una mujer de 20. La mujer de 20 seguramente, si es algo crónico, no va a tener síntomas o sus síntomas van a ser cansancio. O sea, en cambio, esta de 85 años te puede generar una insuficiencia cardíaca, te puede generar un infarto agudo de miocardio, ¿sí? O sea, las complicaciones son mucho peores, ¿sí? Pero es por esto de los mecanismos compensatorios, ¿sí? Profe, y Seguramente las coronarias de esta señora no es lo mismo que la chica de 20, entonces menos oxígeno con las coronarias tapadas, capaz que me genera un infarto, o está generando una taquicardia y por esa hipertensión arterial tengo una hipertrofia del VI y tengo una insuficiencia cardíaca, entonces eh, el corazón no me va a poder compensar esa anemia y me puede generar una insuficiencia cardíaca descompensada. O sea, un montón de cosas que van a jugar a la hora de decidir si yo interno o no interno un paciente. Principalmente es el paciente que tengas adelante y si está hemodinámicamente estable o inestable, ¿sí? En este caso, yo también la internaría. ¿Alguien me dijo, profe, que no escuché? sí, yo te quería preguntar si Sí, necesita transfusión, porque por lo general menos de 7 se transfunde. ahí va la siguiente pregunta. Eso era lo que le quería preguntar. ¿La transfundimos? O sea, ¿la internamos? ¿Transfundimos o no transfundimos? Y por ese criterio te diría que sí. Exactamente, sí. Es lo mismo, creo que en la clase poli, supongo que lo debe haber dicho, pero no se transfunden laboratorios, sino que se transfunden personas. Acuérdense que la transfusión de sangre no es una medicación, es un trasplante de un órgano de una persona a la otra, o sea que no está exento de efectos adversos. No son tan frecuentes, pero cuando pasan pueden ser muy graves. Entonces hay que limitar
el tema de las transfusiones. Se va a transfundir un paciente que está inestable hemodinámicamente, ¿sí? O que sus mecanismos compensatorios están por claudicar, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, el de esta paciente. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta, que seguramente lo deben haber leído en los libros, es que se indican las transfusiones cuando la hemoglobina es menor a 7. Eso básicamente es por esto. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una hemoglobina menor a 7, seguramente voy a estar muy sintomática, mis mecanismos compensatorios pueden empezar a fallar, ¿sí? Es porque la gran mayoría de las personas, cuando tienen una hemoglobina menor a 7, tienen todos estos signos y síntomas, ¿sí? No porque el valor en sí sea la indicación para la transfusión. Les vuelvo a repetir, ahí tenemos un montón de chicas, por ejemplo, con ginecorragia, anemias ferropénicas, y que están por la vida con 7 de hemoglobina, haciendo ejercicio y demás, y bueno, la vas a internar para transfundirla, ¿sí? Distinto esta señora de 85 años. Entonces, para que quede, no se transfunde en laboratorio, sino que se transfunde en pacientes. La hemoglobina menor a 7 es porque la mayoría de los pacientes con menos de 7 de hemoglobina ya están sintomáticos, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos transfundir a la paciente. Además de la transfusión, ¿qué otra cosa le hacemos ya que está internada? Y en este caso, si por ejemplo sospechan un cáncer de colon, podrían hacerse una colono, o sea, buscar la causa con los métodos complementarios. Perfecto, sí, aprovechen esa internación para buscar la causa. Dudo que un anestesista te lo quiera meter inclusive endoscopía con 6,5 de hemoglobina, entonces seguramente la vamos a tener que primero estabilizar, subirle un poquito la hemoglobina y después sedarla para la colonoscopía. Ya que le haces una colonoscopía, le podés hacer una endoscopía. ¿Por qué te digo esto? Por esto, ¿sí? Por el tema de los AINES, ¿sí? Si bien por la edad y por el diagnóstico de anemia ferropénica uno puede sospechar que tiene cáncer de colon, acuérdense que toma un montón de AINES por la artrosis, entonces también buscar a nivel digestivo alto. Ya que estamos, aprovechamos y hacemos eso. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Y yo ya certifiqué que la anemia es ferropénica. Administrar hierro endovenoso. Administrar hierro, sí. Eso lo vamos a ver la clase que viene, pero bueno, para que lo empiecen a leer, el hierro se puede administrar de 3 maneras: endovenoso, intramuscular y vía oral. Lean cuáles son los efectos adversos principales de cada una de ellas. Lo charlamos la clase que viene, que seguimos con este tema. Es fundamental tratar la causa cuando se trata de anemias ferropénicas. Porque si yo no cierro la canilla por donde está perdiendo sangre el paciente, transfusión que le haga, hierro que le haga, al tiempo va a estar exactamente igual, ¿sí? Entonces, acuérdense que la anemia en sí, en general, es un síntoma de otra patología. O sea, uno no tiene anemia idiopática, ¿sí? Uno tiene anemia o porque tiene ferropenia, tiene anemia porque tiene enfermedades crónicas y porque tiene falla renal o porque tiene un cáncer. Hay un montón de cosas que están en juego, una anemia hemolítica, lo mismo, ¿sí? Si es una talasemia es porque es algo genético. O sea, hay que llegar al fondo, ¿sí? Cuando uno hace el diagnóstico de anemia. Y los pasos por lo que vamos pasando, básicamente es esto. O sea, así es como tienen que abordar ustedes un paciente con anemia. Fijarse primero los signos y síntomas, fijarse si clínicamente está compensado o no está compensada, definir si tiene anemia o no tiene anemia con el hemograma, definir si es regenerativa, microcítica, hipocrómica, hacer un frotis de sangre periférica para confirmarlo, buscarle la causa y tratarla, ¿sí? Todos esos son los pasos que tenemos que ir haciendo cuando tenemos un paciente con anemia. ¿Alguna duda hasta acá? No sé si pudieron ya leer algo de anemia. Mientras tanto. No, profe, yo tenía una duda, pero por las talasemias, pero no sé si lo vamos a ver en la próxima clase, pregunto después. No, dale, pregunta si querés. Diagrama. ¿Cómo se realiza la electroforesis de la hemoglobina? Porque no entendí eso, o sea, para poder determinar las cadenas, si faltan, si no faltan, como que eso me confundió un poco. Es exactamente lo mismo que el proteinograma por electroforesis. ¿Te acordás que con cargas y con electricidad se van corriendo las distintas proteínas en un papelito? Sí, Bueno, exactamente lo mismo es la electroforesis de hemoglobina. Es bien. lo mismo.
Exactamente Gracias. lo mismo. Por carga y peso se va corriendo y dependiendo dónde frena, es a cadena alfa, cadena beta, H, lo que sea, va frenando en ese papelito. Es lo mismo que el proteinograma. Es re sencillo de hacer. Gracias. Bueno, les quería comentar, ¿sí? Yo tenía Dime. una duda en cuanto a la administración de hierro endovenoso, pero no sé si te pregunto ahora o cuando lo Sí, veamos. obvio. No, dale, dale. Si es necesario saber de cada uno de los hierros que se administran, en cuánto vienen las ampollas y en cuánto se diluye y cómo se administra. No. Mira, el que está más disponible y el más económico y el que usamos casi siempre es de Bioral, el sulfato ferroso, de intramuscular, el hierro dextrano, y el endovenoso es el hierro sacarato. Esos son los que más se utilizan y que tenemos disponibilidad, por ejemplo, en la parte pública, ¿sí? En la parte privada uno cuenta quizás con otras alternativas, pero bueno, las más usadas de todas maneras son estas, ¿sí? Sulfato ferroso, hierro sacarato y hierro dextrano. Así que si quieren pueden buscar esas. De todas maneras, sea cual sea, por ejemplo, la sal con la cual vos combines el hierro bioral, los efectos adversos son similares. El intramuscular está ese solo y el endovenoso también comparte todos los efectos adversos. Pero en sí no es necesario que se sepan las ampollas, no, nada. Solo esos tres, sí, que Bien, son los más gracias. importantes. Bien, los que le quería mostrar del metabolismo de hierro, ay, como que me quedan muy grandes, a ver. Bueno, no sé si se llega a ver. ¿Ustedes ven mi barra de herramientas o no? Esto que muevo. Ay, no sé. No, profe. ¿No? Ah, bueno, porque me tapa la mitad de la pantalla. Bueno, fíjense que acá voy con lo de tema dieta. Ustedes me decían que una de las posibles causas de las anemias ferropénicas en adultos puede ser la dieta. Lo dejo como no, tiene que ser muy estricta. ¿Por qué? El metabolismo del hierro es un metabolismo completamente cerrado. ¿Qué quiere decir? Que el hierro que entra es muy poco y el que sale es muy poco, porque de donde más se obtiene el hierro es del metabolismo, ¿sí?, de la hemoglobina. Fíjense que la absorción de hierro es muy bajita, es de 1 a 2 miligramos por día. Esto puede ir aumentando si yo tengo más necesidades o no. Por ejemplo, fíjense que en el hombre es 1 miligramo, en la mujer 2 miligramos por la menstruación. En el embarazo puede aumentar hasta 4 miligramos por día, al igual que en la lactancia y en la adolescencia, donde los requerimientos van a ser mayores. Las pérdidas que yo tengo diarias del hierro, básicamente es por la descamación del epitelio, ¿sí?, a nivel intestinal. En el epitelio intestinal, en los enterocitos, yo voy a tener reserva de hierro, además de los otros lugares donde está el hierro reservado, y esa descamación hace que yo pierda ferritina, pero fíjense que el porcentaje es muy, muy bajito. Además de las pérdidas intestinales, obviamente en la mujer se le agrega las pérdidas ginecológicas menstruales, ¿sí? Por eso la variación es de 0,5 a 4 miligramos día. Pero fíjense que más allá de eso hay como un equilibrio. Entonces, si yo más o menos mantengo una dieta donde puedo absorber de 1 a 2 miligramos de hierro por día, ya está, no voy a tener una anemia ferropénica por alteración en la absorción. Sí, se me va a alterar si, por ejemplo, yo no absorbo nada de hierro, como por ejemplo en la enfermedad celíaca, o si yo tengo aumento de la pérdida ginecológicas o digestivas, ¿sí? Por eso, cuando nosotros buscamos anemia ferropénica, siempre buscamos alteración en estas posibles, ¿sí?, causas, alteración en la absorción o alteración en las pérdidas, no tanto en lo que yo ingiero, ¿sí? ¿En qué paciente yo puedo sospechar que tiene una anemia ferropénica? En pacientes desnutridos severos, una dieta extremadamente restrictiva y que pasó mucho tiempo con esa dieta, o sea, hablo de quizás años, ¿sí? Pero fíjense que si no, el metabolismo es metabolismo completamente cerrado. Se produce la hemoglobina, se me forma el glóbulo rojo, se me destruye. Me vuelvo a quedar con el hierro y así sucesivamente, ¿sí? Va recirculando completamente. De la hemoglobina pasa a la sangre, cuando se destruye este glóbulo rojo en el sistema retículo endotelial, se me va a los depósitos.
después vuelvo a necesitar hierro para formar más hemoglobina y más eritrocitos, vuelve a la circulación y así sucesivamente, ¿sí? Solamente como para recordar lo que era el metabolismo del hierro, ¿sí? Acuérdense que el hierro se va a absorber a través de los enterocitos y tiene dos maneras, dependiendo si es del grupo hemínico o no hemínico. El hierro hemínico es el que está asociado a origen animal, por ejemplo, todo lo que son las carnes. Ese hierro, que es el que está en la mioglobina o en la hemoglobina, va a pasar de manera directa por difusión, o sea, ingresa a la célula por difusión. Por eso nosotros muchas veces cuando damos tratamiento con hierro, le decimos al paciente que lo consuma con un pedazo de carne, por ejemplo, si no es vegetariano. Cuando el hierro proviene de una fuente que es no hemínica, va a sufrir una serie de procesos para su absorción, y uno de ellos es la transformación de hierro férrico a hierro ferroso a través de la ferrirreductasa, ¿sí? Esta enzima me lo va a transformar y eso me va a permitir que este hierro, ahora sí, a través de un transportador de metales divalente, me ingrese al enterocito. Y acá pueden suceder dos cosas. Si yo necesito hierro, este hierro me va a ir a la circulación, y si yo no lo necesito, se me va a almacenar como ferritina. Y este es el hierro que yo pierdo en la descamación diaria del epitelio intestinal. Entonces, el hierro que sí o sí tiene que pasar a la sangre para ser utilizado o para reservarse en otros sitios, lo va a hacer a través de un transportador que se llama ferroportina, que es fundamental. La ferroportina es la puerta, ¿sí?, que hace que el hierro salga de las células, no solamente del enterocito. Ahora vamos a ver que otras células también tienen esta proteína. ¿Por qué es importante la ferroportina? Porque la ferroportina va a estar cerrada o abierta dependiendo de la epsilina. Acuérdense que la epsilina es un reactante de fase aguda, es una proteína sintetizada por el hígado, ¿sí?, que lo que va a hacer es me va a hacer de llave en este transportador, ¿sí?, en la ferroportina. Entonces, cuando yo necesito hierro, va a estar abierto, y cuando yo no lo necesito, va a estar cerrado. Pero lamentablemente va a estar muy influenciada por el sistema inflamatorio. Entonces, esta enzima lo que va a hacer es que cuando yo tengo un proceso inflamatorio, llámese cáncer, enfermedad crónica, lo que sea, infección, el hierro que yo tengo dentro de las células no va a poder salir, ¿sí? Una vez que este hierro sale a la circulación, sufre el mismo procedimiento que había sufrido acá en el ribete en cepillo, ¿sí?, que se me transforma de ferroso a férrico, porque esa es la única forma en la cual puede ser transportado por su proteína transportadora, que es la transferrina. La transferrina es una proteína que es sintetizada por el hígado, que yo no la mido, o sea, no forma parte del famoso perfil de hierro, porque si el hígado funciona normalmente, no tendría por qué no haber transferrina, ¿sí? Por eso la transferrina en sí yo no la mido en el perfil de hierro, sí mido su capacidad de transporte y su porcentaje de saturación. Entonces, Profe, una duda. sí, En las enfermedades, o sea, en las anemias crónicas, en las enfermedades crónicas, sí. lo que la diferenciaría de la ferropénica, por así decirlo, sería entonces la ferritina, porque va a estar aumentada en lo que son los tejidos y disminuido el hierro a nivel sanguíneo, si no me equivoco. Exactamente, exactamente. Bien. Lamentablemente la anemia de enfermedades crónicas muchas veces, ahora después lo vamos a chumear, puede pasar por varios estadios. Al principio puede ser que no tenga alteración del hierro sérico, de la ferremia, pero tarde o temprano te lo va a dar, ¿sí? Por eso es que la anemia de enfermedades crónicas puede ser o normo-normo o microcítica hipocrómica, ¿sí? Al principio es normo-normo porque todavía tengo hierro circulante, pero después, cuando ya se me reserva tanto en la ferritina y no puede salir de las células, ya tiende a ser microcítica hipocrómica. O sea, vos tenés hierro, pero no lo podés usar. Es por esto, porque me altera la puerta de salida del hierro, ¿sí?, de las células a la circulación.
Fíjense entonces, por eso es tan importante esta unión de la ferroportina y la hepcidina, porque la ferroportina es la única proteína que exporta hierro de las células. Si no, yo no tengo manera de sacar hierro de las células, o sea, no hay forma, ¿sí? Por eso es tan importante certificar que mi paciente tiene ferropenia antes de yo darle, por ejemplo, hierro endovenoso, porque una vez que el hierro entra, no puede salir, ¿sí? El hierro oral sí, no pasa nada, porque dependiendo si yo necesito o no necesito, absorbo o no absorbo el hierro que yo di como terapéutica. Pero cuando estoy hablando de hierro parenteral, ¿sí? Endovenoso o intramuscular, sí o sí tengo que certificar que me falte hierro, porque una vez que entra, no puede salir, ¿sí? No tengo manera de excretar el hierro. Entonces, la ferroportina, que era esta puerta, ¿sí? Que va a hacer que el hierro salga de manera intracelular al extracelular, se va a encontrar en estas cuatro células. En los macrófagos, en los hepatocitos, en la placenta y en los enterocitos. ¿Por qué nombro esto? Porque acá es donde yo voy a tener las alteraciones cuando tengo demasiada reserva de hierro. Llámese, o por anemia de enfermedades crónicas, o en los casos más extremos, ¿sí? Cuando yo tengo una acumulación excesiva. Los macrófagos, estos macrófagos, van a ser los encargados de darle hierro a mis eritroblastos que están en médula ósea. Entonces, si yo mis macrófagos tengo hierro, pero no los suelto, ¿sí? La anemia que me van a terminar generando va a ser una anemia microcítica hipocrómica. Estos macrófagos son los que se van a teñir con la famosa tinción de Pearls, ¿sí? Ustedes van a ver que cuando lean anemia ferropénica, el último escalón para yo diagnosticar una anemia ferropénica es hacer una punción de médula y teñirla, ¿sí? Con la tinción de Pearls que me mide el hierro a nivel de la médula ósea. Bueno, lo que se tiñe, ¿sí? Si yo tengo hierro o no tengo hierro, son estos macrófagos. ¿Sí? Que en una anemia ferropénica voy a tener los macrófagos vacíos y en una anemia de enfermedades crónicas voy a tener los macrófagos llenos, ¿sí? Y súper coloreados. Aclaro que no punzamos a las anemias ferropénicas cuando ya tenemos diagnósticos, porque sería una tortura. Después, donde yo lo puedo tener son en los hepatocitos, ¿sí? Donde ahí también lo puedo acumular, en la placenta y en los enterocitos, como vimos anteriormente. Em, Básicamente, entonces, la ferremia, ¿sí? Va a estar dada por el ingreso de de las distintas fuentes de hierro, ya sean los alimentos, en los eritrocitos que se destruyen, ¿sí? En el sistema reticular endotelial, fíjense que acá están los macrófagos, o en la transferrina, ¿sí? Que me va a depositar el hierro, por ejemplo, en los hepatocitos para que se almacene. Todo eso es cómo va entrando y va saliendo hierro del organismo. Una de las cosas que no les dije, que el hecho de que haya ferroportina en estas cuatro células me va a dar no solamente las manifestaciones de las anemias de enfermedades crónicas muchas veces, sino de su estadio de mayor sobrecarga de hierro, que es la hemocromatosis, que eso no lo vamos a ver porque es algo muy, muy específico, pero bueno, quizás lo vieron, no sé, en hepatología o en gastroenterología, que es cuando se acumula hierro de manera anormal en las células, y básicamente es en estas células, en los macrófagos, en los hepatocitos y en los enterocitos, en la placenta, bueno, claramente no. Bien, entonces, el perfil de hierro va a incluir, además de la ferritina, estos tres parámetros. La ferremia, que como dijimos, era el hierro que estaba dentro de los capilares, la capacidad de transporte de la transferrina y el porcentaje de saturación. Estos son los valores, la realidad es que puede variar de laboratorio a laboratorio, así que eso yo sugiero que lo pidan, ¿sí? Eso ustedes pueden pedir los valores normales en los distintos laboratorios. Si nosotros desglosamos un poquito esto, o sea, qué significa realmente cada uno de estos, principalmente estos dos, que a veces puede llevar a confusión, lo que hacemos es, lo podemos pasar a un ejemplo, que esto lo dio un médico que estudia, un hematólogo que estudia las anemias ferropénicas, que nos gustó un montón cuando lo dio, que llevó un ejemplo de como si fuera un colectivo. Teniendo en cuenta que el colectivo es toda mi sangre, ¿no es cierto? Yo voy a tener las distintas butacas, ¿sí?
que van a ser dobles, o sea, en cada una me van a entrar 2 pasajeros. Estas butacas son la transferrina. Los pasajeros va a ser las moléculas de hierro. Cada butaca, o sea, cada transferrina, me puede transportar un máximo de 2 moléculas de hierro. ¿Sí? Algunos me pueden transportar 2, otros están más vacíos y me transportan 1, o van directamente vacíos. La cantidad de pasajeros que yo tengo en este colectivo va a ser la ferremia. La cantidad de butacas que yo tengo va a ser la transferrina, pero como les dije anteriormente, no la medimos. La cantidad de pasajeros que el colectivo puede transportar es la capacidad de transporte, y cuán lleno está este colectivo es el porcentaje de saturación de la transferrina. Entonces, fíjense que en este caso yo tengo una cantidad de 6 pasajeros, 10 butacas dobles, pero puedo transportar un total de 20 pasajeros, ¿sí? Y el porcentaje de saturación es solamente un 30%. Bueno, así de sencillo es el perfil de hierro, ¿sí? Fíjense que lo normal es que yo tenga un montón de lugares vacíos todavía, porque mi porcentaje de saturación normal es aproximadamente un 25%. En las anemias de enfermedades crónicas, el organismo está desesperado por conseguir hierro. Entonces, empieza a producir más transferrina. Entonces, yo voy a tener una ferremia baja, una capacidad de transporte alta, ¿sí? Porque fíjense que tengo un montón de transferrina, pero el porcentaje de saturación es bajo porque no lleno este colectivo, ¿sí? En la anemia de procesos crónicos puede suceder o lo de las anemias ferropénicas en los estadios más avanzados, o generarme una disminución en la capacidad de transporte. No me sintetiza transferrina el hígado, entonces la capacidad de transporte puede estar disminuida. Y en la sobrecarga de hierro, todos los asientos que yo tengo disponibles van a estar repletos de hierro, ¿sí? Todo esto se considera aparte de la ferritina. La ferritina, como estamos hablando de las reservas de hierro, yo lo mido completamente aparte, ¿sí? Acuérdense, les vuelvo a repetir, que la ferritina es uno de los parámetros para medir inflamación, ¿sí? Es uno de los reactantes de fase aguda, entonces muchas veces este valor puede estar distorsionado. Por ejemplo, si tengo un cáncer activo o una enfermedad reumatológica activa, ¿sí? Entonces a ¿Eso veces es porque no podemos pedir la hepsidina o porque se pide la sí, ferritina? sí, Ah, no podemos pedir la hepsidina. No hay manera. Inclusive hoy en día se están estudiando para tratar las anemias de enfermedades crónicas antagonistas de hepsidina, que yo creo que va a estar bueno cuando salga. Son moléculas que me van a inhibir la hepsidina, entonces voy a tener liberada las ferroportinas, voy a tener liberado esa puerta, entonces el hierro va a poder salir de dentro de la célula hacia afuera. Bueno, ¿alguna duda? Si no, lo estudian bien y lo charlamos el jueves, a esto del hierro, que quiero que les quede claro. Bueno, ¿todos me pasaron la asistencia? Sí, 38. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos el jueves y arrancamos de lleno con otros de... dale, profe, gracias. Chau, chau.